Amén, 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 amén. En esta mañana estamos de nuevo tomando nuestro tiempo de oración, amén, y búsqueda del Señor. Aleluya. Damos gracias a Dios, amén, por un día nuevo. Casi siempre comienzo esta grabación dando gracias a Dios por la bendición de poder experimentar un día nuevo. Gloria a Dios. Quiero reportarle que Luisito Asensio Jr. y Georgina tuvieron una bebé, amén, preciosa, saludable, gracias a Dios. Amén. Para los que no sabían, todo salió bien. Amén. Y por eso damos gracias a Dios en esta mañana por la bendición, amén, que Él nos concede. Amén. Los hijos son una bendición de parte de Dios. Nuestros hijos son una bendición. Amén. Como siempre les digo, cuando comienzo a hacer estas grabaciones o estos vivos, nunca tengo un plan específico. Amén. Pero el Espíritu Santo nos va guiando en el camino para hablarle a cada uno de ustedes en la manera donde Dios pueda tratar con sus vidas íntimamente. Amén. Así que esta mañana estamos presentando este tiempo de oración. Esta mañana no lo estoy haciendo en vivo, lo estoy grabando, por eso está un poco oscuro la pantalla. Amén. Pero mientras decía de los hijos, cuando estaba hablando de los hijos, Dios quiere la bendición para tu hijo, para tu hija. Anoche mismo una madre que por mucho tiempo me estaba hablando de las dificultades de su hijo, los problemas con su hijo. El hijo no quería venir a la iglesia, amén. Y ella es nueva en los caminos del Señor, ella es nueva en esos caminos, pero ha mantenido una fe. Y Dios le concedió la oportunidad. Anoche su hijo llegó a la iglesia y Dios trató con él de una manera muy especial. Amén. Yo creo personalmente que la vida de ese muchacho nunca será igual. Tu vida nunca es igual cuando tienes un encuentro con el amor de Dios. Quizás tú no sepas mucho, no conozcas mucha Biblia, no conozcas mucho de Dios, pero el momento que tú tienes un encuentro con el amor de Dios, tu vida nunca es igual, porque lo que uno siente, lo que uno recibe cuando uno es impactado por el amor de Dios, eso marca tu vida de una manera diferente. A veces se nos olvida lo que era ese impacto, a veces se nos olvida lo que sentimos en ese momento. Se nos puede pasar, la experiencia puede pasar, pero a un final queda una marca, queda un reconocimiento, queda un sentido de que hubo una experiencia y que esa experiencia es como ninguna otra experiencia. Yo creo que anoche él tuvo una de esas experiencias. Así que mamá, papá, que me estás escuchando, si tus hijos están batallando, si te encuentras en una lucha, una batalla de fe por la vida de tus hijos, pónselo en las manos del Señor. Amén. Pónselo en las manos del Señor. Si no mal entiendo, creo que fue la tsunamita que cuando su hijo se le muere, de repente estaba con su padre, el niño se muere, ella lo carga en el asno y le dice a su criado: no te detengas por mí, por nada la situación, tú sigue adelante. Y ella llevó a su hijo a los pies de Eliseo, si no mal entiendo la historia, de Eliseo, y le puso
el hijo a los pies de Eliseo. Pero antes de eso, el siervo de Eliseo salió afuera a preguntar si todo estaba bien. Y ella le contestó, sí, todo bien, todo bien. Ella tenía una meta, era llevar su hijo a los pies de Eliseo, que representan los pies de Dios en ese tiempo. Amén. Y yo vi esto en esa madre anoche. La alegría, el contentamiento de saber que su hijo había llegado a nuestra iglesia para recibir oración. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esa fe. Gloria a Dios por ese corazón sincero. Amén. Solamente Dios sabe la fe de cada corazón. Amén. Y en eso vi gran fe en aquella mujer. No son solamente la sulamita, sino la mamá de anoche. Nosotros tenemos que traer a nuestros hijos a los pies del Señor. Cuando estamos preocupados por ellos, cuando perdemos el sueño a causa de ellos, tenemos que traer a nuestros hijos a los pies del Señor. Obviamente, dependiendo de la etapa y la edad de nuestros hijos, tenemos que tomar ciertas acciones. Si están chiquitos, tenemos que disciplinar, tenemos que enseñar y disciplinar, corregir. Mientras van creciendo, adolescencia, joven adulto, ya llega un momento que no se puede corregir o disciplinar de la misma manera, sino instruir, dar consejo, pero al final no tenemos el control porque ya están grandes y necesitamos darle ese espacio, ese derecho, es su derecho natural. Pero en el mismo tiempo, mientras hacemos todo lo que tenemos que hacer, o todo lo que debemos hacer, o todo lo que podemos hacer, después que habíamos hecho todas esas cosas que debemos hacer, en conjunto orar, en conjunto confiar, en aquel que tiene el control. Ve cómo hace el Espíritu Santo, nos lleva a través de un tema y llegamos al tema principal. Anoche estábamos hablando del control. En los grupos pequeños se está hablando que Dios está en control. Y llegamos aquí en esta mañana al punto de que Dios está en control. Dios verdaderamente está en control. Él verdaderamente tiene el poder. Y mientras anoche estábamos hablando de eso, de que Dios está en control. Aleluya. Surgieron varios testimonios de cómo Dios está en control. Amén. Dios está en control de nuestros hijos, de nuestras familias. Vamos a orar en esta mañana, porque el Dios en quien yo confío, el Dios en quien tú confías, Él está en control. Padre, en esta mañana te damos gracias porque declaramos, Señor, con certeza en nuestros corazones de que tú estás en control. Y te damos gracias, Padre. Te damos gracias porque sabemos, Señor, sin lugar a duda, de que tú eres un Dios fiel, un Dios que está en control. Aleluya. Un Dios que está en control. Y en este día declaramos, Señor, que tú, nuestras vidas, nuestros hijos están en tus manos, Señor. Padre Santo, yo presento a mi hija delante de tu presencia. Yo declaro que en la vida de Mía, que es mi hija, tú estás en control. Señor, que tú la tienes en tu mano, Señor, en las áreas, en las cosas que nosotros
no podemos controlar en su vida. En las áreas que nosotros ya no podemos poner nuestra mano como la poníamos cuando tenía 4 o 5 años, Señor. Tú estás en control. Padre, para muchos padres en esta mañana que están en esa condición donde sus hijos, Señor, quizás se han revelado o han enseñado, Señor, un rechazo, Señor, a las cosas tuyas, Señor. Han enseñado un rechazo a tu palabra. Padre, tú estás en control. Aleluya. Y tú estás obrando aun cuando nosotros no vemos, Señor. Aun cuando nosotros no vemos, tú estás obrando, Señor. Padre Santo, como con Abraham, Señor, mientras él subía, escalaba el monte, Señor, él tenía todos los materiales, todas las cosas listas, pensando que su camino era el único camino. Pero tú estabas obrando a sus espaldas, Señor, en un carnero, para que ese carnero estuviera en el lugar indicado, específico, para que cuando él levantara sus ojos, después de haber escuchado tu voz, tener a sus espaldas el carnero, Señor. Ya estaba preparado el sacrificio, porque tú no eres un Dios que reaccionas, tú eres un Dios que planificas. Tú eres un Dios, Señor, que coordinas. Y en esta mañana te damos gracias que tú estás en control, que tú estás obrando, Señor, un plan, un camino, una destinación, Señor, y estás poniendo todas las cosas en su lugar. Aleluya. Para que cuando nuestra obediencia de fe, Señor, se manifieste, junta con nuestra obediencia se manifiesta tu bondad, Señor. Se manifiesta lo que ya tú estabas planificando de hace tiempo, porque tú estás en control en esta mañana, Señor. Padre, tantos corazones, tantas vidas, Señor, que como decía, Señor, ayer en la clase el hermano Oreste, Señor, que nos sentimos inseguros. Nos sentimos inseguros, Padre, porque no tenemos el control. Nos sentimos, Señor, con miedo porque no sentimos el control. No podemos controlar los efectos, los resultados. Padre Santo, pero en esta mañana, Señor, tomamos el paso de fe. Tomamos el paso de fe y declaramos en este día, en esta mañana, en este momento, de que tú, Señor, estás en total y perfecta, Señor, autoridad, que tú estás en control, sentado en tu trono, Señor, en el trono de tu autoridad en nuestras vidas. Y tú estás obrando un bien, aunque nosotros no lo podamos ver. Y en esta mañana la oración es específica. La oración es para nuestros hijos, Señor. La oración es para nuestras familias, Padre, de que tú estás en control de sus vidas, Señor. Y nosotros, tus hijos, Señor, en este día, te entregamos, Señor, el control. Te damos el control de nuestras vidas, Padre. Y hacemos lo que dice Hebreos capítulo 4. Entramos a tu descanso. Lo que dice Hebreos 3 y 4. Entramos a tu descanso en esta mañana. El descanso de la fe. El descanso final. El descanso verdadero. El sábado real. El sábado que no se basa en un día en el calendario, sino en una vida vivida. En una vivencia de descanso. El descanso de la fe. El descanso de nuestra fe. Y en esta mañana
entramos con confianza al trono de la gracia y allí encontramos gracia. Allí encontramos descanso. Descanso. Padre Santo, descanso del alma. Padre, te pido que tú bendiga, que tú cubras, que tú llenes cada corazón, cada vida en este día de ese descanso de fe. Descanso de fe. El descanso que reconoce que tú estás en total y completa autoridad, de que tú eres el Señor y que tú verdaderamente estás en total y absolutamente en control. Y te damos gracias. Y te damos gracias. Aleluya. Ayúdanos a entrar en el descanso de la fe. Aleluya. Aleluya. En el descanso de la fe. Padre Santo, de no hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, de no hacer las cosas en nuestra propia prudencia, sino entrar en el descanso de la fe. Aleluya. Y hay alguien esta mañana que necesita escuchar esto en esta mañana. Tú tienes que entrar en el descanso de la fe. Aleluya. El descanso de la fe no es algo nuevo. El libro de Hebreos, el punto del libro de Hebreos, al principio, el primer punto del libro de Hebreos es animar a los creyentes a quien se le estaba escribiendo a no regresar a lo antiguo, al viejo pacto, a la ley, a las viejas costumbres, por causa de la persecución que había por el nuevo pacto. Porque ellos eran cristianos, entonces eran perseguidos por creer en Jesús. Y no se sabe quién escribió el libro de Hebreos, pero el que escribió el libro de Hebreos, que en mi opinión es que fuera Pablo, dijo que Jesús era mayor que los ángeles, que Jesús era mayor que Moisés, que Jesús es mayor que Abraham, que Jesús es mayor que Leví, que Jesús es mayor que la orden sacerdotal. Pero en una de esas, en el capítulo 3 y 4, que Jesús es mayor que Josué. Porque Josué llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida, prometiéndole descanso. Pero Josué nunca pudo darle en su totalidad el verdadero descanso al pueblo. Siguieron batallando, siguieron luchando, siguieron cayendo en idolatría, siguieron en constante levantamiento y entonces decadencia. Eran esclavos, entonces Dios mandaba liberadores, reyes, jueces, profetas, y era constantemente una batalla. Ese no es el descanso de Dios. Y es por eso que dice Hebreos que Josué no pudo darle al pueblo el descanso que ellos necesitaban. Hebreos 4:8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hubiera hablado después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Obviamente esto está haciendo una referencia a Génesis los primeros capítulos de Génesis, cuando dice que Dios, cuando hizo la creación, después de terminarlo, descansó y santificó el sábado en ese momento. Entonces dice, porque
porque Él que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Dice, procuramos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Lo que Él está diciendo es que nosotros necesitamos de entrar a ese reposo que Josué nunca le pudo dar, porque el descanso, el reposo, el sábado no es un día, es un estado de vivir, es una condición del alma. Y lo que está diciendo el escritor de Hebreos es que Jesús es nuestro sábado, que Él cumple el reposo de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo Jesús nos lleva a un descanso del alma? Es sencillo. El autor de Hebreos nos dice que es el descanso de la fe. Cuando entramos en fe. Dice que ellos no mezclaron su obediencia con fe. Ese es el punto del libro de Hebreos. Que no hay una ley que necesariamente te haga descansar, por ejemplo, de guardar el sábado. Pero sino que uno entra a una condición del alma. Y me estás escuchando en esta mañana, una condición de tu alma. Creo que el Espíritu de Dios quiere que tú recibas este mensaje en esta mañana. Que tú entres a un descanso en tu alma cuando tú entras en el reposo de la fe. Versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cómo entra la fe en nuestras vidas? Por el oír y el oír de la palabra de Dios. Dice, porque la palabra y eficaz es hábil y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Este verso es un verso de descanso. Cuando tú entiendes que no hay nada que tú puedas hacer para ocultarle a Dios tu realidad y mi realidad. Esto es un verso de descanso. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, este es nuestro descanso, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, mantengamos la firmeza de que en Él está nuestro descanso, porque no tenemos un sumo sacerdote, porque Jesús es el mejor sumo sacerdote, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, porque no hay sumo sacerdote sin pecado, solamente Jesús. Acerquémonos. Por causa de Él y por Él, entremos en el reposo de la fe. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Aleluya. Vamos a concluir en esta mañana este tiempo de oración con una oración de fe. Aleluya. Padre, yo creo, nosotros creemos que tú tienes a nuestros hijos en tus manos. Que las cosas que estoy necesitando en este día están en tus manos. Señor, nosotros tenemos fe, entramos en el descanso de la fe en esta mañana y confiamos, Señor. Confiamos que tú estás en control. Confiamos que tú estás en control. Y de esta manera, Señor, entramos con confianza al trono de tu gracia y encontramos ayuda en este día, verdadera ayuda, no la ayuda que yo puedo fabricar, no la ayuda que yo puedo imaginar, no la ayuda que yo puedo calcular,
No mi ayuda, no mi control, sino la ayuda en ti en este día, Señor. Padre, tú estás en control y lo declaramos por fe. Aleluya. Decláralo por fin esta mañana. Dile, Señor, tú estás en control. Aleluya. Y dale gracias a Dios, porque esa es la verdad. Dios está en control. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes en este día. Aleluya. Este día decláralo con tan Dios está en control. Aleluya. Repítalo conmigo. Dios está en control. Amén. Iglesia, les amamos. Aleluya. Queremos la bendición de Dios para tu vida. Queremos que tú entres en el reposo de Dios en esta mañana. La paz de Dios.